Buenas tardes, hermanos y hermanas. Como ya saben, por la nieve, he recibido un mensaje, o debiera recibir un mensaje que nosotros no íbamos a reunirnos en el santuario hoy, en la iglesia, en el edificio. Voy a predicar el mensaje por live feed, por la nieve que está cayendo hoy. Supuestamente va a seguir cayendo hasta las 3 o las 4 de la tarde. Y pensaba que era mejor cuidarlos y asegurarlos en sus hogares. Y también la iglesia, no sé si la tienen limpia, el parking limpio para uno poder parquearse. Eso es otra razón porque no pudieron reunirnos en el edificio esta tarde. Pero diciendo eso, hermanos, gloria a Dios que por la tecnología podemos seguir y adorar a Dios a través de live feed. Y otra vez, esto va a ser grabado y va a estar puesto en nuestra página de YouTube también, si lo quiere ver después, o puede ir al website de la iglesia y también que está conectado al link de YouTube y verlo después. Diciendo eso, vamos a entrar esta tarde a la palabra de Dios. Estamos en una serie de mensajes encontrados en Filipenses. Estamos exhortando la carta de Filipenses. La semana pasada comenzamos en el capítulo 2 de Filipenses. Y le dije la semana pasada que el tema de este capítulo es la humildad. Y la semana pasada el mensaje otra vez fue el tema del mensaje y fue la exhortación del mensaje. Y titulé el mensaje de hoy Nuestro modelo en humildad, porque ahora nosotros, ya que terminamos la exhortación en cómo debemos de compartirnos y tratarnos unos a otros como creyentes, vamos a ver unos ejemplos en cómo se vive la demostración de la humildad. Y vamos a ver hoy que Pablo empieza con el ejemplo mayor, milagroso de Jesucristo. Y este texto, esta parte de esta sección de escritura es una de mis favoritas porque otra vez no es tanto, es teológico porque habla de la encarnación de Jesucristo, Dios haciéndose hombre, el Dios hombre, pero a la misma vez es una verdad práctica y ética que podemos nosotros usar porque vemos en Jesucristo no solo que Él se hizo hombre y la parte teológica, vemos también una parte ética, una parte ilustrada ahí en la humillación de Él. Y Él es nuestra demostración de que es la humillación y la verdadera humillación. Tenemos que recordar que terminamos la semana pasada leyendo los versículos 12 a 13 en segunda Filipenses. Vamos a leerlo rápidamente, hermanos. Y el 12, discúlpame, el 3 y el 4 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere a otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y tú ves que él hablando de la unidad de espíritu, cada uno de nosotros debemos estar dedicado uno mismo, con el mismo propósito, con la misma mente, no buscando lo de nosotros. Y ahí está el contexto de lo que viene después. Diciendo eso, vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, que es el texto de hoy. Amén. Filipenses 2, y voy a leer de la Nueva Vida de las Américas,
versículos 5 a 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el milagro que tú hiciste, Señor, en salvarnos, Señor, por humillarte, Señor, y vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, Señor. Gracias por ser el ejemplo que nosotros debemos imitar en humillación. Ayúdanos no buscar lo de nosotros, pero buscar otra vez lo de los otros, amar a nuestros hermanos, amarte a ti, que el amor mío refleje en mi hermano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder practicar tu verdad, Señor. Danos, Señor, la sabiduría de vivir activamente tu palabra, Señor. Que tu palabra hoy venga de ti, Señor, y no de mí, Señor. Que yo sea un vaso usado para tu gloria, Señor. Oramos por nuestro nombre, Cristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Como dije ahorita que Jesús, y vemos aquí el texto, es nuestro ejemplo. Es el imagen que Pablo nos está dando para ilustrar lo que debemos hacer. Es el ejemplo de humillación que debemos seguir. Si queremos verdadera unidad, y dije la semana pasada, no hay unidad sin humillación. Si tú no eres humilde, tú no puedes, es que es imposible obtener unidad en la iglesia porque una persona que no es humilde siempre está buscando sus propios deseos, lo que yo quiero, lo que yo deseo, yo sé mejor, tú no sabes, yo entiendo mejor, y cállate y escúcheme a mí porque yo sé. Y ese tipo de carácter es un carácter otra vez pecaminoso, hermanos, porque es un tipo de camino que uno que vive en la carne practica. Jesucristo nos enseña a nosotros cómo ser humildes como parte del cuerpo de Cristo. Y como leí en los versículos 3 y 4, si yo quiero ser humilde como la parte del cuerpo de Cristo, yo siempre tengo que buscar el deseo de mi hermano antes el mío. Y vemos el ejemplo en el texto de hoy. Y quiero que también sepan que Jesucristo no solamente nos llama a ser humildes, vivir en unidad. Él también nos da el poder para hacerlo. Y eso es lo milagroso. Otra vez, te recuerdas la semana pasada hablé de que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y como Dios mora en nosotros, tenemos la habilidad de vivir esta vida victoriosa en humilde en Él. Mira cómo dice Filipenses 12 al 13, dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpese en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto en querer como el hacer, para su buena intención. Dios desea que vivamos en humillación, y Dios nos da la habilidad de poder vivir de esa manera. El que no vive en humillación, el que se queda enano en ese aspecto otra vez, nunca podrá vivir en unidad, porque otra vez hay pecado en su vida o no conoce al Señor. Pero tenemos que ver que la humildad es una característica, es un fruto que viene de una vida sometida al Señor. Cuando yo me someto a Él, cuando yo me rindo a Él, cuando yo estoy amándolo a Él,
El resultado viene de eso. La humillación viene de una vida sometida a Él, rendida a Él. Yo humillándome a Él, porque Él se humilló para mí. Y es lo que tenemos que aprender, hermanos. No podemos pensar como el mundo y siempre estar buscando lo mío. ¿Y por qué tú no me haces caso a mí? ¿Y por qué no haces lo que yo digo? Y otra vez, yo. Y no que estemos en la perfección, pero hay un proceso, hermano, cuando venimos a conocer a Cristo otra vez. Hay mucha carnalidad en nosotros en el proceso de santificación Dios va quitando eso. Y yo entregándome ahí, rindiéndome ahí, humillándome a Él, voy creciendo en ese aspecto, hermano. ¿Sí? No soy y no debemos hacer la misma persona que éramos antes. Ahora, la idea principal de los versos 5-8 es que Pablo, vamos a ver que Pablo magnifica la humildad de Jesús. Una humildad que nos debiera llevar a imitar su ejemplo y adorarlo a Él como Señor, porque Él es Señor. Y a la misma vez, Él se hizo hombre y Él se hizo ejemplo para nosotros seguir. So, vamos al primer punto. La mente de Jesucristo. Otra vez, estamos hablando de la humillación perfecta, milagroso de Jesucristo. Y mi primer punto aquí, tengo solamente 2 puntos. La mente de Cristo. Y empieza el texto: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En el versículo 5 Pablo termina con su exhortación y comienza aquí con la ilustración. Cuando él usa la frase esta actitud, él está relacionando lo que va a decir con el principio que acaba de exhortar, que yo leí ahorita en Filipenses 2, 3-4. Que tengamos una actitud humilde, que pongamos los otros como más importantes, que pongamos nuestros deseos e intereses, que pongamos los intereses de otros antes de nosotros. Y una pregunta: ¿dónde podemos ver un ejemplo de la humildad supremamente demostrado para nosotros seguir? El texto presente lo dice y Pablo nos da la respuesta en Cristo Jesús. Dice aquí en el texto 5: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice tengan esta actitud, se refiere a la mentalidad. El que está está exhortando a los filipenses que tengan la misma mentalidad que Cristo. Pablo no se refiere simplemente a la actitud privada de los individuos o mi propia actitud o como yo me siento. Él está escribiendo en el contexto de la unidad de la iglesia, de los versículos 1-4. Realmente los últimos versículos del capítulo 1 también realmente comenzó este tema. Quiero solo que entienda que tenemos que adoptar una mentalidad humilde como la de Jesús, no teniendo una actitud o frente egoísta, como lo dicen los primeros 4 versículos, no teniendo una vanagloria, no teniendo el deseo de yo exaltarme. Y otra vez vemos eso en muchas iglesias hoy en día, que personas que se jactan y tienen un orgullo, que no tienen humildad, pero a la misma vez creen que tienen una madurez o tienen un conocimiento superior a otros. Y por eso tú tienes que hacerle casos a ellos. Hermanos, si no hay humildad en la persona que se está enseñando, no le haga caso. Porque la verdadera madurez viene en la humildad. Pablo está requiriendo un tipo de actitud de abnegación. Este tipo de actitud es uno que penetra las profundidades de nuestra vida espiritual. Dios no nos pide
a nosotros nada, nada que Él no haya primero cumplido con su propio Hijo, Jesucristo. Él no pide nada de nosotros que Jesucristo no hizo primero para nosotros, dejándonos el ejemplo para seguir. Vamos a ver otra vez en la encarnación y la crucificación de Jesucristo, una demostración otra vez maravillosa de la humildad. Y vamos a ir al segundo punto ahora, que es la humildad de Jesucristo. Y en los versículos 6 a 8 vemos lo que se llama la humildad de Cristo. Y yo mirando el texto lo dividí este punto en tres subpuntos, porque hay tres partes determinadas en el texto sobre la humildad de Cristo. Primeramente, su humilde renunciación en versículo 6, su humilde encarnación en el versículo 7 y su humilde crucificación en el versículo 8. Y yo quiero y oro que estas verdades, hermanos, lo lleven a imitar al Señor en humildad y también adorarlo por quien es Él. Otra vez, muchas personas leen esto y ven esto como un texto teológico, pero tenemos que ver esto y ver lo que Él hizo por nosotros, el sacrificio de Él por nosotros, y adorarlo como Señor por lo que Él hizo, hermanos. Miramos primero su humilde renunciación. Su humilde renunciación. En el versículo 6, Filipenses 2:6 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Note estas frases. En estas frases hay puntos doctrinales importantes, hermanos. En la primera parte del versículo 6 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios. Aquí el texto está hablando de la preexistencia de Jesús y también su naturaleza divina. La divinidad de Jesús también se expresa en la segunda parte del verso, cuando él dice: no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Hay muchos versos bíblicos que se pueden usar para hacer este punto más claro, que Cristo es Dios. Y lo que están viniendo los miércoles, estamos estudiando actualmente ahora mismo quién es Jesús, y hemos estudiando esto profundamente, pero quiero darle un texto para que vean en Juan 5:18, donde dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La palabra aquí deja claro que nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Nunca hubo un momento que Jesús no nació en el pesebre. Jesús siempre era. En su humanidad sí nació en el pesebre, pero en su existencia él nunca nació, él siempre era. Juan 1, 2 y 3 dice: él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. Es importante entender, hermanos, que las escrituras enseñan que él es el creador. Él no fue creado, como enseñan muchas sectas hoy en día. Él fue el creador. También Colosenses 1:15 dice, enseña que él creó todo y él mantiene todo. Verso 6 dice que él existía en forma de Dios, dejando entender que Jesús era y sigue siendo la misma naturaleza o esencia de Dios. Mirando la definición dada por John MacArthur aquí, sobre la palabra forma, que es morfe en griego,
quiero que, yo creo que esta definición nos ayuda a entender un poquito más lo que quiere decir la palabra forma o morfe. Y dice MacArthur, se refiere a la manifestación externa de una realidad interna. La idea es que antes de la encarnación, desde la eternidad, Jesús preexistía en forma de Dios, siendo igual a Dios el Padre en todo. Por su misma naturaleza y ser interior, Jesús es y ha sido siempre y será siempre plenamente divino. Amén, hermanos. ¿Qué definición, cómo le puedo añadir a eso? Qué definición otra vez bella. Que Dios mismo, otra vez, siendo Dios, tomó otra vez un cuerpo para hacer, y realmente como hombre, pero siempre tenía la naturaleza y ser interior de Dios. Otra vez, algo que nuestras mentes para mí es incapaz de entenderlo profundamente, porque es una realidad que no podemos capturar, pero es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. Entonces tenemos que creer la palabra de Dios y lo que dice. Hermanos, aprendimos de esto que las perfecciones divinas que han pertenecido al Padre son también posesión eterna del Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es coigual y coeterno con Dios el Padre. Y entendiendo esto como una realidad, nuestro texto sigue diciendo, y no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Jesús no se aferró a pleno ejercicio de los privilegios de su deidad. No se aferró a sus derechos como Dios, sino que eligió obedecer la voluntad del Padre. Él eligió someterse a la voluntad del Padre. No fue hecho hacerlo. Él eligió hacerlo. John MacArthur también dice de este texto, la palabra de aferrarse, dice, puesto que Jesús ya poseía igualdad con Dios, el significado de aferrarse no es tomar para sí, sino asirse o agradarse. Él tenía todos los derechos y privilegios de Dios y nunca podía perderlos. Sin embargo, rehusó aferrarse a esta posición privilegiada como hijo de Dios para su propio provecho y tampoco la consideró una posesión estimada que podía beneficiarla. Sigue diciendo MacArthur, esta actitud de entrega abdigada de sí mismo, de las posiciones, de la autoridad, de los privilegios, debiera caracterizar a todos los que pertenecen a Cristo. Ellos debieran estar dispuestos a soltar las bendiciones que tienen y que solo poseen gracia a Él. Amén, hermanos. Amén. Vemos otra vez que Jesucristo, teniendo el derecho y todos los derechos, escogió no tomar posición de ellos. Ahí vemos en Él otra vez la humildad de Él en no tomar la posición que Él debiera coger. Y vemos el ejemplo de Él otra vez. Nosotros también tenemos que imitarlo a Él y no siempre está buscando ser el mejor, el encima, el jefe, el capitán, el que manda, el que todo el mundo tiene que escuchar. Vemos en una humillación, en someterse a la voluntad de Dios. Y nosotros igualmente debemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué es tu voluntad, Dios? No, ¿qué es mi voluntad? ¿Qué es tu voluntad? ¿Cómo quieres que yo haga esto? ¿Cómo tú quieres que yo camine? ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? Sometiéndome a Dios y a lo que están
alrededor de mí. También vemos su humilde encarnación. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres. Aquí vemos el primer paso de la autohumillación de Jesucristo. Dice aquí el texto, se despojó. La palabra que quiere decir se vació o también puede significar se humilló. Lo que se quiere describir aquí no es que Jesús se despojó de su deidad eterna. Tampoco significa que Jesús cambió su deidad por la humanidad. Más bien, esto afirma que dejó a un lado sus privilegios como Dios en asumir las limitaciones de la humanidad. El Hijo de Dios añadió a su persona una naturaleza humana sin renunciar a ninguno de sus atributos divinos. Este fue un acto de autorrenunciación de parte del Hijo de Dios, donde él voluntariamente eligió no practicar todos sus derechos como Dios durante el tiempo de su vida terrena en la tierra, hermanos. Pero en ningún momento se desechó de las perfectas divinas atributos de Dios. Él siempre, otra vez, tenía a su disponibilidad todos los atributos de Dios, pero él tomó voluntariamente ponerla para el lado y no usarla, hasta el punto que él escogió no saber lo que iba a pasar en el futuro de su vida. O sea, y eso lo vemos en Mateo. Es algo que él eligió, pero tenemos que entender, él era, y vemos en el texto anterior, él era Dios. Él es Dios, era y es Dios. A la misma vez es hombre. Y Juan Calvino describe esta enseñanza de Pablo de esta manera. Jesús había sido rebajado a nivel de la humanidad, de modo que en apariencia no había nada de que diferenciara de la condición común de la humanidad. Steve Lawson también dice en este texto, en su encarnación Jesús no disminuyó en su deidad. Cuando asumió la carne humana, nunca se volvió menos que completamente Dios. Lo que sí se dio Jesús fue el libre ejercicio de sus prerrogativas divinas. Asimismo, sacrificó la relación íntima que había disfrutado con el Padre desde la eternidad pasada. Aunque asumió una humanidad sin pecado, permaneció plenamente Dios, pero renunció a todas las ventajas como Dios. Eligió vaciarse del uso constante de su deidad. Amén, hermanos. Amén. Sigue diciendo el texto aquí en el versículo 7, la segunda parte dice, tomando forma de siervo. Él no solamente se despojó, él tomó forma de siervo. Y tenemos que entender, él tomando forma de siervo, otra vez, él siendo Dios, tomó forma de siervo. Él no vino aquí como un rey para reinar, él vino en forma de siervo. Y la palabra siervo aquí es en el griego, es la palabra que se usa para esclavo. Y un esclavo del greco romano fue privado de los derechos básicos. Jesús voluntariamente puso al lado sus derechos soberanos y se convirtió a un esclavo, desechando todos sus derechos, haciéndose lo más bajo de los bajos en este mundo. El creador soberano se hizo nada. Él se identificó con los más bajos de la sociedad en que que vivía en el mundo. Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. Amén.
En Juan 13 tenemos una poderosa ilustración también de la mentalidad de que era Jesús el siervo. Mira cómo lo dice en Juan 13, del 3 a 5. Dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en un vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla y tenía cenida. Hermanos, aquel que tenía toda la autoridad comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús, el que era la misma naturaleza de Dios, comenzó a lavar los pies que él hizo, con agua que él hizo. Él se humilló a sí mismo tomando la forma de un esclavo. Deje que esta actitud, hermanos, penetre en sus cerebros y en sus corazones y que nosotros imitemos este tipo de actitud en nuestras vidas con nuestros hermanos. Él es nuestro ejemplo. Él, teniendo el poder, escogió serse el menos de todos para hacerle el ejemplo de nosotros en cómo nosotros debemos humillarnos entre uno a otro, poniendo a nuestros hermanos antes de nosotros, hermanos. La iglesia y la salud de la iglesia y el crecimiento de la iglesia y de mis hermanos debe de venir antes de mis deseos. Sigue diciendo el 7, la última parte, haciéndose semejante a los hombres. El punto simple de este texto es que cuando las personas vieron a Jesús, vieron a un hombre. Jesús se humilló tomando un cuerpo humano. La gente lo reconocieron a él como un hombre, como un humano, como tú y yo. No tenía un halo sobre su cabeza, tampoco tenía una luz brillando sobre su exterior de su cuerpo. No parecía un ángel, él parecía un hombre. Esto era carne y sangre y huesos. Él comía como hombre, él dormía, él se cansaba, él sufrió, él sentía dolor como un hombre. Él sintió la tentación de pecado como un hombre. Hebreos 4, y sin pecar, hermanos. Hebreos 4:15 dice, porque no teniendo un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La diferencia, él hizo todo en la perfección, hermanos. El punto que quiero hacerles muy importante, hermanos. Mientras el punto que hace el texto es muy importante. Mientras permaneció plenamente y verdaderamente Dios, se hizo plenamente y verdaderamente hombre. Era 100% Dios y 100% hombre en todo tiempo. Él nunca paró de existir como Dios o ser Dios. Y a la misma vez, él era totalmente y completamente hombre, porque solo un hombre fue que introdujo el pecado al mundo y solamente un hombre podía pagar la penalidad por el pecado, pero tenía que ser un sacrificio perfecto. Él tuvo que vivir como un hombre en la perfección, porque nosotros no somos capaces de hacerlo, hermanos. Pero también tenía que ser Dios, porque solo Dios salva. ¿Entiendes? Por eso tenía que ser 100% Dios y 100% hombre para poder salvarnos. Entonces, en la teología de la encarnación de Jesucristo, entendemos que Él es el Dios hombre que vino al mundo para salvarnos a nosotros.
Y también vemos en la última parte su humilde crucificación. La crucificación de Jesucristo la vemos en el versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Toda la vida de Cristo estuvo marcada por la humildad, hermanos. Mira su nacimiento. No nació en una ciudad fluente como Alejandría o Roma o Atenas o Jerusalén. Él nació en un comedero de animales en Belén, hermanos. Vivió solamente 30 años. Y realmente nunca salió yo creo, desde una área de 100 millas. Nunca salió de ahí. Y en su muerte fue clavado en una cruz con 2 criminales, hermanos. Cristo fue humilde. Él se humilló y tenemos que entender eso. Él voluntariamente se humilló. A él nunca nadie lo humilló. Herodes, ni Pilato, los romanos que le estaban pegando, ninguno de los fariseos. Es que nadie lo humilló a él. Él es Dios. Él se humilló él mismo. Él se humilló. Nadie lo podía humillar a él como nosotros. Él escogió humillarse él mismo por nosotros. Él eligió vaciarse a sí mismo. Por lo tanto, no mire este pasaje y no siente lástima por él, porque él está por encima de nosotros. Él voluntariamente lo hizo por nosotros. Lo que nosotros debemos estar haciendo es dándole gracias a él. I don't understand. Hermanos, por lo que él hizo por nosotros. Dice aquí la segunda parte de Filipenses 2:8. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Pablo agrega que demostró esta humildad y él volvió y se hizo obediente hasta el punto de muerte. Él se humilló y demostró humildad muriendo en la manera más humilde que uno puede morir. Otra vez, que era la crucificación. Otra vez, tiene que entender cuando el hombre lo crucificaban, físicamente era humillante porque estaba desnudo. Él estaba cortado, dice la palabra que no se podía ni reconocerlo. Estaba clavado para que todo el mundo lo viera ahí como un criminal que no era. Él escogió hacer eso. Eso fue la voluntad del Padre, que Él cumpliera para nosotros. Y Él voluntariamente se sometió y se humilló a la voluntad del Padre para cumplir la voluntad del Padre para nosotros, hermanos. Es que Pablo está señalando aquí el máximo ejemplo de humildad que uno puede tener. Nadie, hermanos, nadie jamás se humilló más a sí mismo que el Señor Jesucristo, porque Él no solamente se humilló físicamente, pero espiritualmente. Él recibió el pago de nosotros. Él recibió toda la ira de Dios espiritualmente que nosotros debiéramos recibir en lugar de nosotros. Tú ves que había una separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo en ese momento que nunca en la eternidad había pasado. Él lo hizo por nosotros, hermanos. Ahí vemos lo que Él sacrificó, Él sufrió por nosotros, hermanos. Ahí vimos lo que es la verdadera humillación. Él, no teniendo que hacerlo, lo hizo por nosotros, lo hizo por otros.
Dice Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Sobre esta base, hermanos, el apóstol exhorta a cada creyente a ser como Cristo y descender a la humildad ante Dios y a los demás. Este texto, otra vez, teológicamente es grande y se puede predicar semanas a través de este texto. Pero lo que quiero que vean ustedes en esta mañana es qué es lo que Dios te está llamando a hacer a través de esta verdad, de esta realidad. Ya hemos leído la primera parte, los primeros 4 versículos, y vemos el ejemplo en cómo debemos de practicar la humildad. Y la pregunta es, ¿estoy yo otra vez representando, imitando, ilumando a mi Dios como Él quiere? Si la voluntad de Él es que yo lo imite a Él y que yo sea humilde y que yo ponga a otros antes de yo, no poner mi gloria, no poner mi voluntad, mis deseos primero, pero los demás, de los de la iglesia antes de lo mío. ¿Es una realidad en tu vida, hermano? Es que tenemos que preguntar, ¿es una realidad? ¿Mi deseo para la unidad de la iglesia es mayor que el deseo mío? ¿La vanagloria mía? ¿El egoísmo mío? ¿O debe ser más como el de Jesús? Teniendo todo, siendo Dios, puso todo al lado para nosotros y sufrió todo para nosotros y murió para nosotros y nos rescató a todos nosotros, no deseándolo a Él, nosotros odiándolo a Él. Él lo hizo todavía, porque ningún hombre ama a Dios si Dios no le abre los ojos. Es lo que Él hizo para nosotros. Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo por nuestros hermanos y para la iglesia. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Lloro, Señor, otra vez. Tu texto es tan profundo, pero a la misma vez veo los fallos en mi vida donde yo caigo corto, Señor. Donde yo tengo que seguir creciendo, imitándote a ti, sometiéndote a ti, buscando de ti. Ayuda a mí poner al lado el egoísmo, poner al lado la vanagloria, poner al lado el yo de mi vida y humillarme y someterme a ti. Cámbiame, Señor. Ayúdame a vivir una vida como tú me has llevado a vivir, humildemente, en amor a mis hermanos. Oramos por nuestro nombre Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Nos veremos el miércoles.